todas y a todas, aquí estamos otra vez para seguir hablando de lo que más nos gusta, la literatura. Y si la semana pasada pasamos mucho miedo de la mano de Mary Angels y su mundo Lovecraftiano, que también cuesta de decir, esta vez vamos a hablar de teatro. Vamos a cambiar de tercio, no hablaremos de novelas por primera vez y será el teatro el que va a primar en la charla de hoy. Ya lo dice la canción, la vida es puro teatro, y nosotros hablaremos de teatro, pero de teatro en mayúscula. Y es que en las últimas semanas, en el apartado de novedades de la Biblioteca Digital de la ONCE, hemos podido encontrar dos documentos impagables pertenecientes a esas grabaciones especiales que ahora se están remasterizando. Son dos charlas sobre teatro con su autor, con el autor de unas obras que han marcado el teatro del siglo XX español y también la manera de concebir el teatro para muchas personas y en especial en algunos casos para las personas ciegas. Me estoy refiriendo a Antonio Buero Vallejo, que escribió dos obras protagonizadas por personas ciegas, de las que luego hablaremos. Los documentos a los que me refiero se llaman El concierto de San Ovidio y La ceguera, sería el primero, es una tertulia en algún local de la ONCE, presumiblemente de Madrid, la gente le pregunta, él habla, es muy interesante. Y la segunda, más genérica, El teatro en un mundo cambiante. Buero Vallejo es uno de esos autores que siempre son interesantes, se mire por donde se mire. Es verdad que lo que escribe son básicamente dramas, y dramas muy potentes, pero fue un autor que supo reflejar muy bien la realidad de su tiempo y esquivar también a la censura todo lo que pudo, aunque algunas obras tardaron muchos años en estrenarse. Antonio Buero Vallejo nació en Guadalajara el año 1916, año en que también nacería Camilo José Cela, en otro sitio naturalmente, pero es curioso que dos primeras espadas de la literatura española de la segunda mitad del siglo XX nacieran el mismo año. Era hijo de militar, era una familia bastante culta porque tenía una gran biblioteca que él leía vorazmente. Cuentan que a los 9 años ya le regalaron un teatrillo de marionetas y él lo dirigía, lo llevaba, montaba las obras. Esos documentitos que escribía se han perdido todos, lógicamente eran documentos infantiles, pero ya de casta le venía al galgo, es decir, él ya desde pequeñito estaba muy volcado en el tema del teatro, ¿no? De joven se posicionó a la izquierda en los albores de la guerra civil y estuvo muy ligado al Partido Comunista. Eso le valió persecuciones, cárceles e incluso una condena a muerte que por suerte no llegó a concretarse. Sí que tuvo que estar un tiempo fuera de Madrid porque no podía entrar en la ciudad y por tanto no empezó a escribir hasta bastante más tarde, que ya tenía una edad. Si nació en el 16, pues 30 y pico de años estrenaría su primera obra, que fue Historia de una escalera. Pero previamente había escrito En la ardiente oscuridad, que estrenaría más tarde. Vamos por partes. Historia de una escalera fue un éxito inmediato y es un retrato magnífico, extraordinario de una sociedad humilde, pobre, triste, sociedad de posguerra madrileña, pero podía ser cualquier ciudad, da igual. La acción ocurre en el rellano de una escalera, con las puertas de los vecinos. Hay momentos en que una puerta está abierta, otra está cerrada. No ves más que el rellano y los pequeños recibidores de las puertas. Es muy original. A partir de ahí se entrecruzan los personajes y hay una serie de historias que ocurren en esa escalera y que van abocando hacia un final bastante desesperanzado, aunque la juventud siempre pone un punto de optimismo. Tuvo un éxito tremendo, esta pasó bien la censura e inmediatamente estrenó la que sería su primera obra, la que escribió primero, que fue En la ardiente oscuridad. Aquí los protagonistas son todos personas ciegas, son chicos y chicas ciegos, un colegio ideal, un colegio de ciegos en el que los profesores, sí que hay profesores videntes que les enseñan cosas y tal, y aparece una persona que se niega a aceptar esa ceguera. Esto no es más que una metáfora de los límites de lo que conocemos y de lo que no conocemos, del no poder conocer lo que nos rodea de verdad. En fin, es muy interesante, pero aparte de la literalidad, que es muy potente, es decir, una persona ciega puede leerlo desde un punto de vista literal o un punto de vista pues más simbólico, es una obra enormemente dramática que plantea un montón de cuestiones y que merece mucho la pena de escucharla, de verla o de leerla directamente. Es verdad que el teatro está pensado para escucharlo o verlo representado, pero las obras de Buero Vallejo tienen la gracia que las acotaciones también dan mucha información y nos explica muy bien el escenario, lo hace muy bien.
A partir de este momento tuvo toda una serie de éxitos, uno detrás de otro, en España y en el extranjero. Fue un autor que se catapultó a la fama, que nunca llegó a tener un premio Nobel ni nada parecido, pero sí llegó a la Real Academia Española bastante más adelante. Y hay algunas obras de él que merece la pena reseñar. Otra obra sobre personas ciegas sería el concierto de San Ovidio. Probablemente muchos de vosotros lo conocéis. Es una obra de teatro enmarcada en el siglo XVIII, antes justo después de la Revolución Francesa, pero antes de la llegada de Luis Braille. Es curiosa la historia porque habla de una especie de hospicio en el que viven pues jóvenes ciegos, en el que son, en fin, son humillados y utilizados para espectáculos callejeros, y hay un personaje que sería el de la razón, el del humanismo, que es Valentin Agüí. Valentin Agüí fue el precursor, si por lo menos ideológico, de Luis Braille, también francés, ¿no? Inventó un sistema de lectoescritura para ciegos, fue un hombre que estuvo muy volcado en la historia de los ciegos. Y ahí se nombra por primera vez a Luis Braille, el propio Valentin Agüí, que al final nos cuenta un epílogo de la historia, un drama tremendo, muy potente, muy duro, pero muy bueno. Y Valentin Agüí habla de que las condiciones de los ciegos cambiarían a partir de la llegada de Luis Braille, como todos conocemos. Las obras de Boro Vallejo son normalmente siempre dramas, siempre son historias muy dramáticas, y se pueden dividir en tres tipos: las realistas, entre las que destacaríamos La historia de una escalera, por ejemplo, Hoy es fiesta, o El tragaluz, del que hablaremos un poquito más tarde. Las obras históricas: Un soñador para un pueblo, El concierto de San Ovidio, del que ya hemos hablado, y La detonación, por ejemplo, que habla sobre Larra. Y las obras más simbólicas, como serían La ardiente oscuridad, por ejemplo, ¿no?, que utiliza a los ciegos como una metáfora, no es una historia que pretenda ser realista. Tiene unas cuantas más de este tipo. La fundación, por ejemplo, ocurre en una cárcel y es una historia muy tensa, muy potente, pero es básicamente una historia simbólica. El tragaluz fue una obra que costó estrenarse, pero que él consiguió eludir la censura franquista, porque lo que hace es una crítica clarísima a lo que es la sociedad, lo que pretendía la sociedad franquista, es decir, vendernos un país imaginario, todo va bien, todo está bien, pero sesgado pues por una modalidad imperante, hipócrita y en fin, muy restrictiva, muy cruel también. Él utilizó el mito de la caverna para modernizar una historia que le servía muy bien, y realmente consiguió un éxito internacional tremendo. Hoy en día a lo mejor cuesta de encontrar esas referencias al franquismo, pero si se piensa en el momento en el que estuvo escrita, y pensamos que vivíamos en una dictadura, sí que se ven las virguerías que hizo para esquivar la censura. Otras obras fueron terminantemente prohibidas por la censura franquista y no se estrenaron hasta después de la muerte del dictador. Uno de estos casos es La doble historia del Dr. Balmy, en la que se habla de una manera muy abierta, muy cruda, del dilema moral de un torturador al que se le ha ido la mano, un torturador a las órdenes del Estado, del gobierno. Lógicamente, por mucho que no se hablase de quién era el gobierno ni de qué tipo de gobierno había, más claro el agua, vamos, es decir, estaba cantado. Bueno, Vallejo fue también un innovador. Las primeras obras de teatro tenían un escenario más o menos convencional, pero poco a poco fue ampliando la manera de contar las historias hasta crear un escenario dividido en tres partes siempre. Es decir, un escenario que se movía, que giraba y que mostraba a conveniencia una parte u otra. Por ejemplo, una casa, un jardín y una oficina. Serían tres partes y las escenas pasaban simultáneamente. Es decir, un acto podía dividirse en muchas escenas porque el escenario se movía y ocurrían cosas en distintos sitios de manera simultánea. Esto lo explica muy bien si leemos alguna de estas obras. Por ejemplo, la misma doble historia del Dr. Balmy lo cuenta muy bien. En las acotaciones nos lo podemos imaginar muy bien cómo funciona ese escenario, ¿no? Es un autor muy interesante. Creo que merece la pena leer. Tenemos en la biblioteca digital de la ONCE varias obras de él, y en las grabaciones especiales, que supongo que poco a poco irán digitalizando, las tenemos dramatizadas provenientes de la cadena SER, de Radio Nacional, o incluso de algunos experimentos que se hicieron en la propia ONCE hace años con lectores de los que había en aquel momento. Es muy curioso. Hay una obra que se llama La señal que se espera, que es de las menos conocidas,
que está interpretada por actores por lectores de aquel momento, ¿no? Sergio Vidal, por ejemplo, y los que estaban de moda en aquel momento y que leían muy bien y que además interpretaban muy bien porque eran actores. Es un autor que merece mucho la pena, por lo menos leer un par de obras de él. Se pueden encontrar fácilmente en YouTube, muchas de ellas provenientes de televisión o de radio, en las fonotecas, en las apps como por ejemplo la que tiene la cadena SER, Podium Podcast o en Radio Nacional de España La Carta. Yo creo que la ONCE poco a poco las irá digitalizando y las iremos teniendo con nosotros. Si no, podéis tirar de YouTube y si queréis leer el texto puro y duro, pues los tenéis también, unas en Teleo, otras en Daisy, pero está prácticamente toda la obra de Antonio Buero Vallejo, que murió en el año 2000 y que estuvo escribiendo hasta el último momento con títulos muy que fueron notables hasta el último momento. Es decir, no fue un actor que fuera decayendo, sino que escribió obras potentes e interesantes que hacen pensar hasta el último momento, hasta 1999, que escribió la última. Aquí os dejo pues en el teatro, a punto de ver cualquiera de las obras de este gran autor, que creo que os va a entusiasmar como me entusiasma a mí. Un abrazo y hasta la próxima semana.